parte la vez pasada. Entonces, resulta y pasa que estamos viendo las leyes de los gases ideales. Comenzamos por la ley de Boyle, que es esta, ley de Boyle. Después comenzamos a ver la ley de Charles y después con la ley de Gay-Lussac. Bien, esta ley de Gay-Lussac, ¿nosotros la alcanzamos a ver? Sí, señor. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? O sea, ¿cómo se utilizaría cada ley según el ejercicio? O sea, ¿cómo usted sabría cómo utilizar esas leyes? Ya vamos para allá. Primero vamos a ver las leyes y después se van a dar cuenta de dos cositas, que todo se resume en dos fórmulas, técnicamente. Entonces ya vamos para allá. Quería acá aclararles algo respecto al documento que he creado para ustedes, para que comprendan mejor todo este contenido. Es que bueno, después de la ley de Gay-Lussac viene una, viene dos, tres y cuatro leyes nos hacen falta. Y a partir de ahí, de ver la última ley, vienen una serie de ejercicios. Son ejercicios de estado gaseoso, que exactamente son 12, para ser más precisos, donde no se los desarrollé precisamente con un solo objetivo. El objetivo es que en vivo ustedes vean cómo yo voy a resolver un ejercicio. Comenzando desde la toma de datos, el análisis, qué tipo de ecuación voy a utilizar, cuáles son las leyes más convenientes para cuando yo me vaya a enfrentar a un ejercicio. ¿Listo? ¿Sí que yo entendía la dinámica de cómo estaría organizado el documento? Bien, perfecto. Entonces ahora sí, retomando la clase anterior, en la que habíamos quedado en la ley de Gay-Lussac, esta alcanzamos a hacerla, ¿sí? Alcanzamos a hacer este ejercicio. Sí, señor. Listo. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver la ley combinada de los gases ideales. Bueno, y para esto de la ley combinada de los gases ideales, haremos una cosita. La cosita que vamos a hacer es primero explicar de dónde sale esa ecuación, de dónde es que resulta. Pues bien, esta ley combinada de los gases ideales, como su nombre lo indica, resulta de, primero, combinar la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Todo se va a condensar en un solo principio. ¿Cuál principio es? Pues que la presión es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al volumen. Este va a ser el principio. Vamos a ver si este principio cumple con cada una de estas tres leyes. Revisemos la ley de Boyle. ¿La presión es inversamente proporcional al volumen acá en este enunciado? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces sí es así, sí la cumple. ¿El volumen es directamente proporcional a la temperatura en este principio? Sí. Sí, si nosotros pasamos el volumen acá al numerador, al lado de la presión, va a quedar directamente proporcional a la temperatura. Entonces eso quiere decir que sí. Y por último, presión directamente proporcional a la temperatura. Ahí sí es muy fácil identificarlo. Entonces sí. Listo. Las tres leyes de los gases están condensadas acá, en este principio, de la ley combinada de los gases ideales. Ahora, para convertir este principio en una ecuación, yo hago lo siguiente. Digo que, bueno, paso el volumen al lado de la presión, pues para que me quede todo en una misma línea, más lineal. Y lo igualo a una constante
por temperatura. ¿Listo? Después de esto, yo lo voy a exponer como siempre hemos venido haciendo desde la ley de Boyle a unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales. De tal manera de que voy a hacer acá lo siguiente y tomo acá condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales van a ser pues presión inicial por volumen inicial igual a K por temperatura, discúlpenme ahí, por temperatura inicial. ¿Listo? Temperatura inicial. Para condiciones finales, esto para iniciales, para condiciones finales, yo voy a ver lo siguiente, y es que va a ser ya presión final, volumen final, igual a K por temperatura final. Bien, lo siguiente que debo hacer es igualar las constantes. Esta es K. Voy a ponerlo ya con otro color para que vean el paso a paso. Se pueda distinguir. Listo. Estas constantes que están acá las voy a igualar. Primero las despejo. Despejo la K inicial. La K inicial va a ser igual, porque esta es K inicial, de las condiciones iniciales. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial. Listo, y la otra sería pues la K de las condiciones finales, presión final por volumen final sobre temperatura final. Listo, perfecto. Entonces acá lo que vamos a hacer es igualar las dos K's. Igualamos la K inicial y la K final es la misma. Por eso es que nosotros la vamos a igualar, de tal manera que esto me quede presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Ahora, si yo lo quiero dejar en una expresión mucho más lineal, esta es fraccionaria, entonces yo paso esta temperatura acá y esta otra temperatura aquí, de tal manera que esto me va a quedar con la siguiente expresión: presión inicial por volumen inicial por temperatura final igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. Y listo, esta sería entonces la expresión para denominar la ley combinada de los gases ideales. Y bien, esa ley combinada vamos a verla acá abajito. Vamos a ver que esta que está acá resaltada en amarillito es esa ley combinada de los gases ideales. Presión inicial por volumen inicial por temperatura final igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. También la pueden memorizar muy fácil diciendo lo siguiente: pibito igual a Povoti. Igual a Povoti, que es lo mismo. Esta O va a ser la final. Esta, por ejemplo, T sub O sería temperatura final. Esta P sub O sería presión final. B sub O sería volumen final. Listo. Pibito igual a Povoti. Esa es la manera como se pueden ustedes memorizar más rápido
esta ecuación, la ecuación de la ley combinada de los gases ideales. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió cómo demostré que salía esa ecuación? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, como ya está bien entendido esto, vamos a poner en práctica esa ley combinada de los gases ideales. ¿Cómo la ponemos en práctica? Pues bien, con un ejercicio. Ese ejercicio dice lo siguiente. Este ejercicio sí se los voy a explicar, va a estar acá desarrollado. Los 12 últimos, ustedes van a ver cómo yo los desarrollo. Bien, entonces dice lo siguiente. Un globo inflado tiene 6 litros a una atmósfera. Bien, eso quiere decir que el volumen inicial son 6 litros y la presión inicial es una atmósfera. Y se le permite ascender hasta una presión alcanzada de 0,45 atmósferas. Quiere decir presión final 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, la temperatura cambia de 22 grados centígrados a menos 21 grados centígrados. 22 grados centígrados es igual a 295 Kelvin y menos 21 grados centígrados menos 21 es igual a 252 Kelvin. El ejercicio nos pide lo siguiente, y es que calculemos el volumen del globo a esa altitud. Honestamente a mí no me interesa cuánto subió. Si subió 100 metros, 1 kilómetro, 5 kilómetros, 20 kilómetros, lo que me interesa acá es tener datos tanto de presión como de volumen, como de temperatura. ¿Y qué es lo que me están pidiendo a mí? Lo que me están pidiendo en este ejercicio es que determine cuál es el volumen final, después de que se obtiene que alcanzó una presión de 0,45 atmósferas. Esto me dio a entender que a medida que iba subiendo iba perdiendo presión, ¿no? En el globo. Bueno, entonces dice así. La fórmula es como yo les había dicho, para que la memoricen fácil: pibito igual a Pogoti bien. Entonces lo que se hace acá es, como me piden el volumen final, o sea, B sub 0. Para despejar ese B sub 0, pues yo hago lo siguiente. B sub 0 es igual a pibito sobre presión final por temperatura inicial. Bien, que es esto mismo. Bueno, entonces si es esto mismo, vamos a comenzar ya a reemplazar los valores dentro de la ecuación resultante después de este despeje que tenemos acá en la pantalla, que está de color morado. Listo, entonces después de que tenemos este despeje empezamos a reemplazar. Presión inicial, ¿cuál es la presión inicial? Una atmósfera, listo, acá reemplazado, una atmósfera. Volumen inicial, ¿cuál es? Volumen inicial 6 litros, listo, acá ya está, 6 litros. Temperatura final, ¿cuánto es? Menos 21 grados centígrados, quiere decir 252 Kelvin, acá ya está, listo. Le doy un chulito, es un check. Entonces, presión final acá es 0,45 atmósfera, listo, ya lo puse. Y por último, temperatura inicial. La temperatura inicial son 22 grados centígrados, quiere decir que son 295 Kelvin, listo, ya está. Entonces todo reemplazado, y realizando la operación dentro de la calculadora, vamos a ver que nos da como resultado 11,4 litros. Este va a ser el volumen que nos están pidiendo que hallemos en este apartado, el volumen final. Ese es el volumen final. ¿Listo, chicos? ¿Entendido ese ejercicio? ¿Sí? ¿O están demasiado concentrados? Sí, señor. Quedó
Bueno, listo. Bien, entonces ya está entendido. Ahora vamos a pasar a la siguiente ley, la ley de Avogadro. Esa ley de Avogadro va a relacionar el volumen con las moles. Específicamente me relaciona que a un mismo volumen dos gases, cómo se van a comportar, dos gases diferentes. Pero partamos del siguiente principio. El principio de la ley de Avogadro enuncia lo siguiente. Enuncia que para un volumen siempre va a ser directamente proporcional las moles. Si yo lo transformo en términos ya algebraicos, sería volumen igual a K, la constante, por N. Listo. Si yo pongo esto sometido a unas condiciones iniciales, listo, me quedaría igual a volumen inicial igual a K por moles iniciales. Para unas condiciones finales tengo volumen final igual a K por moles finales. Bien, ya teniendo en cuenta esto, entonces el siguiente paso, como lo habíamos mencionado con la ley combinada, es esta K, despejarla. Entonces K inicial de las condiciones iniciales sería igual a volumen inicial sobre moles iniciales, y así para la K final. K final es igual al volumen final sobre moles finales. Yo igualo estas K, recordando que como es una constante, la K inicial es igual a la K final. Y esa expresión me quedaría de la siguiente manera: volumen inicial sobre moles iniciales igual a volumen final sobre moles finales. Y si yo lo voy a dejar en una terminología más lineal, no en fraccionario, pues digo que volumen inicial por moles finales es igual al volumen final por las moles iniciales. Esta sería entonces la ley de Avogadro. Vamos a verificar que efectivamente me haya quedado esa ecuación. Efectivamente es esa misma ecuación, acá lo podemos ver. Esta ecuación de la ley de Avogadro cita esto, que el volumen inicial por las moles finales es igual al volumen final por las moles iniciales. Listo, ahí quedó demostrado esto mismo. Bien, ya que está demostrado, lo que sigue es hacer un ejercicio referente a la ley de Avogadro. Para este ejercicio pues tenemos el siguiente enunciado. El siguiente enunciado dice así: a ciertas condiciones de temperatura y de presión, 2 gramos de oxígeno ocupan un volumen de 2 litros. Listo, 2 gramos de oxígeno. Acá vamos a ver que pesan 2 gramos, ocupan un volumen de 2 litros. Listo, y a estas mismas condiciones, ¿cuántos gramos de nitrógeno ocupará un volumen de 2 litros? Esto quiere decir que tenemos oxígeno y que tenemos nitrógeno. ¿Qué hay para el oxígeno?
hay 2 gramos, ocupando un volumen de 2 litros. Pero se requiere saber que para el nitrógeno no sabemos los gramos, o sea, X gramos desconocidos, y también ocupando un volumen de 2 litros. ¿Listo? Este sería un análisis inicial. Lo siguiente es, si a mí la ley de Avogadro me plantea esto, que debo trabajar con volumen y con moles, acá me están dando a mí datos que son de gramos, 2 gramos de oxígeno. Entonces, ¿yo qué hago con esos 2 gramos de oxígeno? A esos 2 gramos de oxígeno yo los voy a pasar a moles de oxígeno. Pero no es oxígeno monoatómico, es oxígeno diatómico. Para la parte de los gases, yo siempre voy a trabajar los elementos diatómicos tipo O2, tipo N2, tipo H2, de tal manera que yo ya no voy a decir que el peso molecular del O2 son 16, sino 32 gramos sobre mol. De tal manera que para el nitrógeno ya no voy a decir que son 14, sino 28 gramos sobre mol. 28 gramos sobre mol. De tal manera que para el hidrógeno yo no voy a decir que es 1, sino son 2, porque pues acá el subíndice para todos es 2, 2, 2. Listo, 2 gramos sobre mol. Es por esta explicación y por esta razón que yo tomo acá que una mol de O2 pesa 32 gramos de O2. Nosotros sabemos que el oxígeno así lineal solito pesa 16 gramos sobre mol. Y es muy diferente a tenerlo diatómico, o sea, como un O2, que me pesa a mí 32 gramos sobre mol. ¿Listo? Bien, entonces ya sabiendo esto, digo, una mol de O2 pesa 32 gramos de O2 y me da un número de moles de O2, que van a ser exactamente 0.0625 moles. Ahora sí, comienzo a tabular los datos. Digo, moles iniciales van a ser 0.0625 moles. Volumen inicial es 2 litros. Volumen final también 2 litros. ¿Listo? Entonces, acá utilizo la ley de Avogadro, pero despejando ¿qué cosa? Despejando de esta ecuación. Voy a despejar el volumen, las moles finales. ¿Listo? Moles finales yo las despejo de esta ecuación y me queda volumen final por moles iniciales, discúlpenme acá, moles iniciales sobre volumen inicial. Es esto mismo. ¿Listo? Comienzo a reemplazo volumen final o volumen 2 son listo, reemplazado. Moles iniciales o moles 1, 0.0625, que son estas y que son estas, son las mismas. Listo, ya lo reemplacé. Y volumen inicial 2 litros, también ya está reemplazado. Hago la operación en la calculadora y me da este resultado: 0.0625 moles. Acá nosotros ya sabemos que son moles de nitrógeno. ¿Por qué? Miren aquí una cosa. Estas moles iniciales que tenemos acá eran de O2. Y estas moles finales son de nitrógeno. Por eso yo les decía, 2 gases diferentes a unas mismas condiciones de volumen. Pero bien, entonces acá ¿qué es lo que ocurre? Lo que marca la diferencia, a pesar de que tengan el mismo volumen, esté ocupando el mismo volumen, tanto inicial como finalmente, es el peso molecular el que marca la diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Ya obtuvimos esta cantidad, Ahora, esa misma cantidad yo la relaciono con el peso molecular del nitrógeno, que de hecho lo que yo les había dicho es un nitrógeno diatómico.
una mol de nitrógeno, así monomolecular, monoatómico, pesaba 14 gramos sobre mol. Pero como este es diatómico, va a pesar 28 gramos sobre mol. Lo que a mí me va a dar como resultado, después de integrar esa operación en la calculadora, es que el resultado de esto es 1.75 gramos de nitrógeno diatómico. ¿Listo? Hasta ahí queda ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, señor. Bien, ¿está sencillo hasta el momento? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bien, perfecto. Ahora, ya después de haber visto la ley de Avogadro, vamos a combinarla con las otras 3 leyes que nosotros hemos visto, para que de esta manera podamos determinar lo que son la ley general de los gases ideales. Bien, entonces esa ley general va a decirnos que lo que nos preguntaba Daisy, ¿cómo sé yo cuál fórmula de todas esas leyes utilizo? Pues precisamente vamos a utilizar 2. ¿Cuáles van a ser? La de la ley combinada, que recordemos que la ley combinada es pibito igual a pobote, porque esta resume todas las 3 leyes: ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Esta. Y otra ecuación que sería la ley general, de los gases ideales. Que de hecho esa ley general va a ser patos volando igual al número de ratas trotando. Así se la pueden memorizar. Y Ay, sí, así me lo había aprendido. De ratones, profe, ¿cuál es rata? estamos en Colombia, acá hay harta rata. Entonces, bien. Bueno, la cuestión es que ustedes se la memoricen. Cualquiera que sea la frase que ustedes apliquen, les va a servir con tal de que no se les vaya a olvidar. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es demostrar de dónde es que sale esta ecuación. Esta, de P por B igual a NRT. Patos volando igual a número de ratones, porque no les gustan las ratas, trotando. ¿Listo? Bien, vamos al grano. Para demostrar esa fórmula, ustedes sepan de dónde es que sale todo ese cuento y por qué se debe aplicar. Esa fórmula viene de la combinación de la ley de Boyle, de la ley de Charles, de la ley de Gay-Lussac y de la ley de Avogadro. Todas las leyes que hemos visto hasta el momento, encerrándolas todas en un solo enunciado de que presión por volumen es directamente proporcional a las moles por la temperatura. Si nosotros nos ponemos a analizar si este enunciado cumple para las 4 leyes, pues vamos a hacerlo. Primero, verifiquemos si cumple para la ley de Boyle. La presión es inversamente proporcional al volumen. En este enunciado, si nosotros pasamos el volumen al otro lado, quedaría inversamente proporcional a la presión. Sí. Listo, sí. Entonces, eso quiere decir que, listo, cumple. Para la ley de Charles, que dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿cumple? Bueno, la verdad es que sí cumple.
Para la ley de Gay-Lussac, ¿la presión es directamente proporcional a la temperatura? Efectivamente, están en el mismo numerador, o sea, una está en el numerador de acá a la parte izquierda y la otra en el numerador de la parte derecha. Directamente proporcional. ¿Listo? Y por último, ley de Avogadro enuncia que las moles son directamente proporcionales al volumen. Listo, sí cumple. Quiere decir que este enunciado es verídico. Por lo tanto, si yo lo expreso de una manera algebraica, esto me va a quedar de la siguiente manera. Este enunciado me va a quedar así. Presión por volumen. Por favor, apaguen los micrófonos. Presión por volumen es igual a una constante K por N por T. Ahora, aquí la cuestión es, tanto que hemos hablado de esa constante y el profe no nos dice qué valor tiene y cómo se determina. Pues esa constante, si yo la despejo de esta expresión algebraica que tengo aquí la K, resulta y pasa lo siguiente. La K queda despejada de la siguiente manera. P por B sobre N T. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo sé yo cuáles son esos valores para la K? Resulta y pasa que como la K es una constante, necesita tener valores medidos a condiciones normales, a condiciones estándar. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si yo voy a analizar factores como presión, volumen, moles y temperatura, tomo como referencia al aire. Y de ese aire digo que voy a tomar una mol de aire. Que dicha mol me va a ocupar un volumen de 22.4 litros, porque esto va a ser tomado a condiciones normales, a condiciones estándar. Dicha mol, que ocupa un volumen de 22.4 litros, va a dar una medición de una atmósfera. El aire normalmente, la presión atmosférica, pues es una atmósfera. Eso va a ser la presión. Y por lo tanto, a estas condiciones, si nosotros lo medimos de una manera normal, decimos que son 0 grados centígrados. Por lo tanto, va a ser igual a 273 Kelvin. Esto expresado para la temperatura. Ya sabiendo que todas estas, son condiciones normales, medidas del aire, yo me voy acá y comienzo a reemplazar. Eso quiere decir que la K va a ser igual a presión. Empezamos a reemplazar una atmósfera por volumen, que son 22.4 litros, sobre moles. ¿Cuántas moles? Ya dijimos que tomamos una mol de aire, una mol, porque el aire lo tomamos como referencia porque es un gas idealmente cómo se comporta el aire, estamos tomando esa referencia, y la temperatura, que son 273 Kelvin. Esto al solucionarlo me va a dar un valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Esta es la misma R. Es esta misma R la que yo les pongo acá. ¿Listo? Esa es la R. Bien, entonces para explicarles lo siguiente, voy a cortar la videollamada y vuelvo a compartirles un enlace, chicos. Bien, ya nos vemos nuevamente.
Continuar acá donde íbamos, y es que ya habíamos determinado el valor de la constante de los gases ideales, que es la famosa R. Esa famosa R. Esa famosa R. Listo. Habíamos dicho que da un valor de 0,082 y sus unidades eran atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. No tiene una sola unidad, tiene 4 unidades. 4 unidades. Pero ¿qué es lo que le está pasando al internet a Alejandro? Listo. Bien. Ya teniendo esto como referencia y sabiendo que esto me permitía tener lo siguiente de P por B es igual a NA. Esperen, acá limpio esto. P por B igual a NRT. Esto me lo daría la ecuación de la ley general de los gases ideales. Bien, trabajando sobre esa ecuación, lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice: determine el peso molecular y la densidad de un gas a partir de la ley general de los gases ideales. ¿Esto qué quiere decir? Acá debemos hacer una demostración. Esta demostración, acá siéndoles muy honesto, muy sincero, ha salido en parciales. Entonces es muy probable que dicha demostración ustedes la deban aprender a determinar, ya sea para parcial o para desarrollar un ejercicio. Entonces, bien, profe, ¿yo cómo hago esto? Pues sencillamente partimos de esta ecuación. La de patos volando igual al número de ratas trotando, ¿sí? Y que dichas moles N es igual a W sobre M, esa M con una rayita acá encima. ¿Qué quiere decir W? W es masa. Y M con esta rayita, esta va a ser peso molecular. Bien, principalmente entonces estas van a ser las dos ecuaciones base para hacer esa demostración. ¿Qué hago yo? Pues a esta la incrusto en esta. ¿Cómo? Reemplazando la N. Acá por eso está esta flechita verde que yo les dibujé en el documento. Esa N es la que voy a reemplazar. Después de reemplazar entonces esa N diciendo que es masa sobre peso molecular, esto me va a quedar así: P por B igual a W sobre peso molecular o M por RT. Acá, ¿cuál es el objetivo? Que en esta ecuación de P por B igual a W sobre peso molecular por RT, yo me las ingenie y deje una expresión que a mí me permita entender que de ahí puedo sacar la densidad. ¿Esto cómo lo hago? Determino a qué es igual la densidad. La densidad yo sé muy bien que es igual a masa sobre volumen. Acá lo voy a poner en este lado. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, que dentro de esta ecuación sería densidad igual masa, que es W, sobre volumen. Esto es lo que yo debo buscar que se me cumpla. Esto, W sobre volumen. Entonces lo primero que hago es determinar dónde está W. W está acá en el numerador y volumen está acá en el numerador, pero en la parte izquierda. Para dejar una sobre la otra, lo que yo tengo que hacer es entonces esta masa, este peso molecular, subirlo, y el volumen lo cruzo y lo dejo donde estaba
el peso molecular. Voy a dar el mismo color. Entonces, ¿eso cómo quedaría, profe? Eso quedaría de la siguiente manera. Presión por peso molecular, acá por peso molecular, es igual a W sobre volumen por R por T. Acá yo ya sé que encontré la expresión que a mí me define la densidad. La densidad. Por esta misma razón es que yo acá les pongo encerradito masa sobre volumen igual a densidad. Bien, entonces si eso va a ser la densidad, en pocas palabras la ecuación me queda así: presión por peso molecular igual a densidad por R por T. Esa es esta misma ecuación. Esta. Y listo. Ahí hicimos la demostración base. Que a partir de esta ecuación que les acabo de mencionar, de esta, voy a despejar el peso molecular. Si yo despejo de ahí mismo el peso molecular, voy a decir que el peso molecular es D por RT sobre presión. Y listo, esta sería la primera ecuación que a mí me piden aquí en el enunciado. El peso molecular, pues lo saco de acá. Esta sería la primera demostración, y acá pues coincide con esta, la primera. Esta es la primera, igual a esta la primera. Y ahora la segunda es de esta misma ecuación, de esta, le pongo acá un asterisco, que esta es la ecuación base. De esta misma ecuación, lo único que hago es despejar densidad. Densidad, acá, esta la despejo. Densidad va a ser igual a presión por peso molecular sobre RT. Sobre RT. RT. Listo. Esta sería la segunda ecuación que nos está pidiendo en el ejercicio, que es la densidad. Segunda ecuación. 2. Acá. 2. Listo, chicos, ¿queda entendido cómo se hace esa demostración? ¿Sí? Chicos, por favor necesito que estén activos porque, o sea, se contesten sí, no, porque esos momentos de silencio le quitan dinamismo a la clase. Sí, señor. Necesito a ustedes que estén acá integrados. Bien, eso me hace entender esos momentos de silencio como que ustedes están o muy perdidos o no sé, están pensando en otra cosa. Pero por lo menos digan sí. Que ponemos cuidado y estamos copiando. Ah, ok. Bueno, eso ya es otra cosa. Listo. Entonces, esa sería la manera de determinar el peso molecular y la densidad a partir de la ley general de los gases ideales. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, tengan muy presente esto que les voy yo acá a subrayar. Vamos a poner aquí otro color, ese color. Por favor, tengan muy presentes estas ecuaciones, esta y esta, cuando ustedes les hablen de la densidad de un gas y el peso molecular de un gas. ¿Listo? Estas son maneras directas, o sea, para que ustedes se ahorren toda la demostración y lleguen de una vez, ¿no? O pues si quieren hacerlo con demostración, es más analítico y pues van más a la fija. Listo.
Entonces hasta ahora sería esta y esta ecuación que provienen de la ley general de los gases ideales, la de patos volando igual al número de ratas trotando. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ese ejercicio va a ser basado en lo que acabamos aquí de demostrar. ¿Cuál ejercicio es? Pues es el siguiente. Voy a borrar acá. Y el ejercicio es el siguiente. Dice, calcule la densidad del CCl4 a 714 torr y 125 grados centígrados. Recordemos acá lo siguiente, y es que la densidad, voy a anotarla por aquí, esta densidad que nosotros demostramos, la densidad es igual a presión por peso molecular sobre RT. Esta densidad entonces nos va a permitir realizar este ejercicio. Bien, lo primero que acá debemos tener en cuenta es que cuáles son los datos que yo voy a necesitar. ¿Qué datos necesito para desarrollar este ejercicio? Necesito saber presión. La presión acá me la están dando, son 714 torr. Necesito saber peso molecular, lo puedo determinar fácil. Temperatura también la tengo. La R es una constante y listo. Entonces, lo primero que yo debo hacer es recordar que las unidades que yo debo trabajar para presión deben ser en atmósferas, ¿cierto? Que, bueno, el peso molecular sí debe ir en gramos sobre mol, y que la temperatura debe ir en Kelvin. ¿Y esto cómo lo sé? ¿Por qué sé que esto van a ser estas siempre las unidades? Pues yo me rijo por las unidades de la R, eso es sencillo. Las unidades de la R son atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Entonces esta R es fundamental en cuanto a las unidades. Yo sé ya con las unidades de la R que la presión la debo dar en atmósferas, el volumen en litros, bueno, moles, y la temperatura en Kelvin. Listo. Ya teniendo esa referencia, entonces, como acá me dieron 714 torr, esos torricelis, debo pasarlos a atmósferas. ¿Cómo los paso a atmósferas? Recordando que una atmósfera es igual a 760 torr. Listo. Si una atmósfera es 760 torr, yo lo hago acá con el factor de conversión. Una atmósfera igual a 760 torr y me da como resultado 0,93 atmósferas. Listo. Hallamos la presión. Lo siguiente que debemos hacer acá es determinar el peso molecular. El peso molecular, ¿yo cómo lo hallo? Pues sé que es una molécula de CCl4. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Hay un átomo de carbono. ¿Y cuántos átomos de cloro hay? Hay 4 átomos de cloro. Eso quiere decir que entonces, acá, el peso molecular de un átomo de cloro, listo, de carbono, 12. Más lo que pesa el cloro, que son 35 gramos sobre mol, pero ¿por cuántos átomos? Por 4, ya lo habíamos dicho acá, por eso 35 por 4. Lo que a mí me produce un peso molecular de 152 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular.
Lo siguiente que voy a hacer es hallar la temperatura. Esta temperatura, como nos la están dando en grados centígrados, debo pasarla a grados Kelvin, ya por esta razón que yo les había mencionado acá en este apartado. Al pedirse en Kelvin, entonces si yo le sumo 273 a esos 125, me da 398 kelvins. La R ya sabemos es una constante, un valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Y yo utilizo esta fórmula de la densidad que ya la aprendimos nosotros a demostrar, diciendo que presión, acá ya la obtuvimos. Una pregunta, ¿esa R siempre va a ser la misma? Sí, por algo es una constante. Cuando decimos constante es que siempre, para toda la vida, va a tener el mismo valor. Eso no cambia para nada. ¿Listo? Entonces, comenzamos aquí a reemplazar en esta fórmula de densidad. ¿Cuál es esa fórmula? Presión por peso molecular sobre R por temperatura. Presión. 0,93 atmósferas, listo, acá la tenemos, 0,93 atmósferas. Peso molecular, ¿cuánto nos dio ese peso molecular? 152 gramos sobre mol, así que acá lo ponemos, 152 gramos sobre mol. La R ya sabemos, este es un valor constante de siempre para toda la vida, 0.082. Y por último, la temperatura en kelvins es 398, acá está 398 Kelvin, y esa operación la hago en la calculadora y lo que me va a resultar es lo siguiente, que la densidad es igual a 4.33 gramos sobre litro. Esta es la respuesta para este ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Entendieron cómo es que se hace ese ejercicio? Listo. ¿Hay alguna duda al respecto? Profe, ¿cómo es que se saca la M? ¿La qué? ¿El valor del peso molecular? Sí, señor. Bien. El valor del peso molecular, por ejemplo, para acá, para el CCl4, voy a explicarlo. Consiste en, primero, saber que la molécula es CCl4. ¿Listo? Primero, para el carbono yo debo irme a la tabla periódica y miro que pesa 12 gramos sobre mol. El cloro, me dirijo a la tabla periódica y me doy cuenta que pesa 35 gramos sobre mol. Entonces, acá, después de saber los pesos moleculares, yo simplemente lo que hago es a cada peso molecular lo multiplico por el número de átomos que están presentes en la molécula, el número de átomos de cada elemento. Para el carbono había 1 y para el cloro habían 4. Entonces, carbono son 12 gramos sobre mol que pesa cada carbono, pues por un carbono. Para el cloro, 35 gramos sobre mol que pesa cada cloro y lo multiplico por 4. De tal manera de que si yo sumo estas operaciones me quedaría así, me quedaría 12 por 1 más 35 por 4. Esto me va a dar igual a 152 gramos sobre mol, que es esto mismo que yo escribí acá. Simplemente me salté varios pasos. Es esto mismo y es esto mismo. Miren acá. 12 por 1 más 35 por 4 igual a 152 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular
para el CCL4. ¿Listo? Pues una pregunta. ¿En los resultados finales podemos hacer aproximaciones? ¿Cómo así? ¿Aproximaciones de qué tipo? Digamos, espera, ya le digo exactamente en qué resultado. Listo. Bien, entonces, hasta ahí quedaría ese ejercicio. Ya, profe, digamos, en la presión Sí. da 0,93, o sea, 939, ¿sí? Entonces, no se podría decir 0,94. No, o lo dejamos así o lo trabajamos con los tres decimales. Se puede dejar así. O preferiblemente yo que les recomiendo. Yo les recomiendo que para que a todos nos dé igual lo que habíamos dicho al principio. 0.939 con 3 cifras decimales después de la coma. ¿Listo? Les O recomiendo. sea, profe, es mejor nunca hacer aproximaciones. Exactamente, si son de 2 decimales no les recomiendo mucho. De 3, háganlas de 3, que no afecta tanto. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, como veo que no hay más preguntas, vamos a pasar acá a lo siguiente. Esta es una nueva ley, se llama la ley de las presiones parciales de Dalton. Esta ley de las presiones parciales, necesito que ustedes la tengan muy en cuenta, porque va a hacer referencia a una mezcla de gases. Entonces, voy a explicarlo acá con este color para que se diferencie. Dice lo siguiente, esa ley de las presiones parciales de Dalton, que a un volumen igual, a una temperatura igual, y bueno, la R es constante, en un mismo recipiente vamos a encontrar 3 gases diferentes. Un gas A, con estas moléculas, miren, punticos azules de las moléculas del gas A. Un gas B, representado con estos punticos rojos, son las moléculas del gas B. Y un gas C, representado con estos punticos morados, que son las moléculas del gas C, que nos producen una mezcla que contiene el gas A, el gas B y el gas C. Resulta y pasa que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del gas A, ejerce sobre el recipiente una presión de 30 hectopascales. El gas B sobre el recipiente va a ejercer una presión de 50 hectopascales. Y el gas C va a ejercer una presión de 20 hectopascales. Lo que, si nosotros nos ponemos y sumamos la presión que ejerce cada uno de esos gases sobre el recipiente, me va a dar como resultado la presión de 100 hectopascales, disculpen, que sería igual a la presión total, es decir, a la presión de la mezcla de A, B y C. Estas presiones, tanto de 30 como de 50 como de 20, son presiones parciales. ¿Qué quiere decir? Es la presión que solo ejerce A, 30 hectopascales. Los 50 hectopascales es la presión que solo ejerce B. Los 20 hectopascales son la presión que ejerce C, presión de C. De tal manera que
cada una de esas presiones sumadas me dan la presión total, lo que quiere decir la presión de A más la presión de B más la presión de C me van a dar como resultado la presión total de la mezcla. ¿Listo? Hasta el momento, ¿vamos bien? Señor. Listo. Esa sería la presión total. Y si yo hablo también de moles totales, pues sería algo similar. Serían las moles del gas A sumadas con las moles del gas B sumadas con las moles del gas C. Los tres gases. Listo. Entonces, para explicar esto de una manera más detallada, tenemos lo siguiente. Cada una de estas presiones, presión A, presión B y presión C, ¿yo cómo la determino? ¿Cómo puedo llegar a ese valor de 30, 50 y 20? Pues con estos enunciados. Presión de A, presión de B y presión de C. ¿A qué son iguales? Son iguales a la presión total por la fracción molar de A. Y ya les explico yo qué es la fracción molar de A. Ya ahorita les digo. La presión de B va a ser lo mismo. Presión total por la fracción molar de B. Y la presión de C va a ser la presión total por la fracción molar de C. Bien. Entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, profe, todo eso bien, pero acá me sale la siguiente duda. ¿Yo de dónde determino esa X sub A, X sub B y X sub C? O sea, las fracciones molares. Pues resulta y pasa que esas fracciones molares son iguales a, en el caso de la fracción molar de A, son las moles de A, de estas moles de A, sobre las moles totales. Bien, esas moles totales, ¿de dónde resultan? Esas moles totales, pues, de la suma de todas las tres moles. Para la fracción molar de B, la misma historia que con A. Moles de B sobre moles totales. Y por último, para C, moles de C sobre moles totales. Esas serían las fracciones molares. Entonces, si yo bajo acá, me doy cuenta que aquí está lo que yo les decía. Fracción molar de A es igual a las moles de A sobre las moles totales. Fracción molar de B, moles de B por moles totales. Fracción molar de C, moles de C por moles totales. Estas son totales. Listo. Totales. Y si yo, aparte de todo esto, también puedo utilizar una fórmula adicional. ¿Cuál es esa fórmula adicional? La fórmula adicional que yo puedo utilizar es la de los patos volando igual a número de ratas trotando, que sería esta. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, les voy acá a hacer una aclaración, que la presión debe ser presión total, por eso lo pongo acá P sub T, por volumen del recipiente que contiene la mezcla de gases, igual a las moles totales, por eso pongo acá N sub T, moles totales por la R, que es la constante, es la misma, y la temperatura del recipiente que contiene la mezcla. De tal manera que si yo voy a sacar acá como enunciado cuáles son las fórmulas que yo debo tener en cuenta para la ley de las presiones parciales, es esta, una, esta es otra, esta
es otra. Las presiones parciales, o sea que yo les puse acá esta y esta, o sea, estas mismas son otras. ¿Listo? Estas son otras. Y resulta que ellas pues se desprenden estas otras tres. Esta y esta. Que serían estas que están acá. Estas. ¿Listo? Esas serían las fórmulas que nosotros necesitamos para este apartado de la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Bien, ya sabiendo las fórmulas que debo utilizar cuando a mí me hablen de presiones parciales de fracciones molares, vamos al grano, vamos al lío, y es con un ejercicio para poner eso en práctica. El ejercicio dice lo siguiente: calcule la presión parcial que ejerce cada uno de los gases. ¿Cuáles son los gases? Gas A, 0.3 moles de oxígeno. Gas B, 0.8 moles de hidrógeno. Entonces son oxígeno e hidrógeno en un recipiente con las siguientes especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones? Las especificaciones es que el recipiente que contiene esta mezcla del gas A, un recipiente cerrado, que contiene esta mezcla del gas A más el gas B, tiene 50 litros de volumen y tiene una temperatura de 288 kelvins. Esta va a ser la temperatura del recipiente que contiene esa mezcla de A y de B. Sabemos que A es oxígeno y que B es hidrógeno. Bien, ahora sí, continúo. El ejercicio es el siguiente. A mí, ¿qué me están pidiendo en el ejercicio? La presión parcial que ejerce cada uno de los gases. Me dan número de moles y el dato de volumen y de temperatura. Entonces acá yo lo que hago es, voy a anotar los datos de una vez. 0,3 moles de oxígeno y 0,8 moles de hidrógeno. Entonces esto me va a dar en total 1.1 moles de la mezcla con un volumen de 50 litros y una temperatura de 288 Kelvin. Y me están preguntando la presión parcial de A y la presión parcial de B. ¿Listo? Eso es lo primero que debo hacer siempre que me enfrento a cada ejercicio. Empezar así, a anotar los valores, a tabularlos. Ya después de que yo tengo esto, me dirijo acá al ejercicio, donde voy a explicar cuánto es que me debe dar cada una de esas presiones. Entonces voy acá con otro colorcito y explico lo siguiente. Esto que encerré en verde es lo mismo, es la suma del número de moles. 0,3 moles de O2 más 0,8 me van a dar 1.1 moles de la mezcla. ¿Listo? De la mezcla. Lo siguiente, lo primero que debo hacer es hallar la presión total. ¿Sí? Recordemos que la presión parcial de A sería igual a la presión total
por la fracción molar de A y que la presión de B es igual a la presión total por fracción molar de B. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es calcular la presión total, y la presión total la calculo con esta fórmula. Esta fórmula me sale de patos volando igual al número de ratas trotando. Pero teniendo en cuenta que el volumen, por eso lo pongo acá, la presión diré, por eso lo pongo acá sub T y acá sub T. Presión es de total y las moles son totales. Por eso es que, listo, despejando de acá, presión total es igual a moles totales, sería esta, la de la mezcla, 1.1 moles, por la R toma el valor de 0.082, por la temperatura, ya la temperatura sabemos que es 288 Kelvin, sobre el volumen entonces son 50 litros. La presión total en ese orden de ideas me da este valor, 0,52 atmósferas. Ya sabiendo lo que me da cada una, la presión total, voy a hallar las presiones parciales, ya va a ser más fácil. ¿Cómo lo hago? Pues en cada caso, tanto en A como en B, multiplico la presión total, que es 0,52, acá como lo dijimos, presión total, y lo multiplico por la fracción molar de A y de B. Fracción molar de A es igual a las moles de A sobre las moles totales, y fracción molar de B es igual a las moles de B sobre las moles totales. Y es de acá donde sale este valor, 0.3 sobre 1.1 es esto, este 0.3 sobre este 1.1. Y lo mismo, este 0.8 sobre las moles totales. Acá entonces multiplico presión total por la fracción molar de A, me da 0.14, y presión total por la fracción molar de B me sale el valor de 0.38. Esta sería presión parcial de A y esta sería presión parcial de B. Listo, chicos, entonces habíamos quedado en este ejercicio. Hasta el momento, ¿les quedó algún tipo de duda con este ejercicio? ¿Les quedó dudas? No, profe. ¿Todo claro? No, profe, es que no entiendo al final por qué la presión A y la presión B se tienen que multiplicar nuevamente. ¿Que no entiendes qué? Porque la presión A y la presión B se tienen que multiplicar nuevamente. ¿Que la presión A y la presión B se tienen que multiplicar nuevamente? O sea, sí, o sea, porque tiene que ser otra vez 0.52 por 0.3 sobre 1, que otra vez es. No, o sea, la presión A y la presión B es lo que nosotros debemos hallar. Eso es lo que nosotros nos pide el ejercicio que hallemos. Presión parcial de A y presión parcial de B. Acá yo les había mostrado, de hecho se los pongo acá con este otro color, que la fracción molar, la presión parcial tanto de A como de B es utilizar la presión total. La presión total es la misma, es la presión que ejercen los dos gases. Por eso en los dos casos, acá ponemos 0,52 y acá también 0.52. ¿Listo? ¿Hasta ahí vas bien? Sí, señor. Listo. Entonces, después de que yo tengo esa presión total, lo que hago es multiplicarla en cada uno de los dos casos, tanto en A como en B, la misma presión, porque la presión total es la misma para todos los componentes. Lo que hago es venir y multiplicar esa presión total por la fracción molar de A. Esa fracción molar de A, que es esta,
Quiere decir las moles de A sobre las moles totales. ¿Cuáles son las moles de A? Lucía. Las moles de A, Sí, pues es 0.3, ¿no? exacto, listo. 0.13 son las moles de A. ¿Cuáles son las moles de B? Es 0.8. Listo, perfecto, 0.8. Esas son las moles tanto de A, acá lo pongo A, y tanto de B. Y que si yo las sumo a las dos, me van a dar 1.1, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Entonces, para determinar esta fracción molar, yo lo que hago es las moles de A las divido sobre las moles totales, que son 1.1, es esto mismo. Esto, 0.3 sobre 1.1. Bien, y para la fracción molar de B hago lo mismo, pero pues utilizando solo las moles de B. ¿Cuáles son las moles de B? 0.8. Las divido sobre las totales son las mismas para los dos, que es 1.1. 0.8 dividen 1.1. Entonces, para hallar la presión parcial de A, yo multiplico la presión total, mira, la presión total de todo, de la mezcla, por la fracción molar de A, que es esto, 0.3 sobre 1.1 y me da 0,14. Para determinar la presión parcial de B, multiplico la presión total por la fracción molar de B, que sale de dividir 0,8 sobre 1.1 y eso me da 0.38, que va a ser la presión parcial de B. Listo. Eso es. Y si yo me pongo a sumar, la presión parcial de A más la presión parcial de B, o sea, lo que acabamos de hallar, esto y esto, me debe dar la presión total. Entonces, presión de A es 0,14 más presión de B 0.38. 0,14 más 0.38, ¿cuánto te da, Lucía? 0.52. Exactamente, 0.52, que es este valor, pues es igual a este que nosotros sacamos acá, la presión total. Listo, ahí con eso verificamos que nos quedó bien. Gracias, profe. Bueno, listo, Lucía, de nada. Bien, chicos, ¿hasta ahí todo ha quedado claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien, excelente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya como nos hacen falta los 12 ejercicios, de los cuales yo les hablé, y pues podemos dedicarle perfectamente acá mirando el calendario, podemos dedicarle 2 semanas, a la resolución de esos ejercicios. Semana y media, exactamente. Profe, o sea, ¿cuáles son? Estos ya son los temas del. O sea. Ya, ¿Qué más temas no les hace falta ver para el parcial? ¿Solo eran estos? ahí ya estamos, ya quedamos para el parcial. ¿En serio? Sí, ya. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Profe, no nos está engañando, ¿cierto? No, ¿por qué los voy a engañar? Así, no nos ilusione así, vean que sí nos quiere pasar. El ¿cómo iban a hacer los puntos? Miren, chicos, yo no les estoy mintiendo, miren. Esperen, borro esto. Pobre con nuestros sentimientos, bro.
No, a mí no me gusta hacer eso, yo no los engaño. Miren, chicos, hasta acá viene la explicación. De aquí para abajo vienen los ejercicios. Y los ejercicios simplemente poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ya. Ejercicios de gases, ¿no? Listo, chicos, por eso yo les dije, este tercer parcial es una oportunidad inmensa para que a ustedes les vaya bien. ¿Qué pasó? Se quedaron mudos. Profe, o sea, solamente toca aprenderse bien esa teoría de los polares y eso, y luego resolver unos cuantos ejercicios y listo. ¿Listo? ¿Ya? Pero va a salir también parte teórica, ¿cierto? Además de Claro, la parte teórica es eso de las fuerzas intermoleculares y las propiedades de los líquidos. Esa es la parte teórica. Profe, una pregunta fuera de base. Dime. Por ejemplo, si, supongamos que uno uno pasa, y si uno dice que pues que no quiere sino hasta el otro semestre, ¿se lo guardan o tiene que competir con los otros? Sí, se lo guardan, pues eso ocurre, ahí les guardan el cupo.